Saludos amigos de El Push de la Mañana, edición estelar. Hoy, después de una pasada administración de 4 años en la que ella tuvo un papel protagónico y pasados los 100 días de la administración de Jennifer González, estamos hoy en una conversación con la exsecretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Denise, saludos, un privilegio estar aquí contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación de Noticel. Yo la vi el otro día en un lugar de desayunos y la vi muy flower. Estaba ahí vestida casi como Sarah Jessica Parker, super flowerish. Y yo le dije, te ves como que súper aliviada. Y hoy pues no quiso aliviarse, se vistió de secretaria de la Gobernación y está con nosotros aquí. Noelia García Bardales, buenos días. Un placer. Gracias por estar aquí con nosotros. Para mí es bien difícil dejar de llamar a la gente de repente de cómo es. Ahora no es secretaria de la Gobernación, ahora ¿Noelia? se dedica a qué. Pues mira, antes de yo estar los 8 años en el gobierno, tenía una firma de consultoría, servicios profesionales, que daba planificación estratégica y eficiencia administrativa. Así que regresé a mis orígenes. Y ciertamente es un nicho que también hay mucho trabajo y lo importante es que uno puede servir a Dios, a Puerto Rico, desde cualquier lugar. Y yo creo que pues ya al pasar 8 años de gobierno, pues me toca regresar a la esfera, ¿verdad?, privada y ya comencé. ¿Y cómo le va? Pues me va muy bien, me cogí 4 meses de desinflamación, porque la realidad es que ese puesto es un puesto bien intenso. Si el día tuviese 36 horas, pues fuera una jornada de 36 horas, ¿verdad? Y con unos niveles de intensidad altos, hace que el cuerpo como tal tiene que desinflamarse, la mente tiene que desinflamarse y uno tiene que cogerse un tiempo para equilibrar. Sí, es un detox, esa es la verdad. Y es tan difícil lograr ese detox. Yo el otro día estaba hablando aquí con el ex gobernador Alejandro García Padilla y él decía que ese día después que tú no tienes el poder es un día raro, que es un día bien raro. Ese día deja de sonar el celular, ese día ya la gente no se acuerda que tú eres padre, que no eres madre. Entonces, como que ya no hay que cumplir con el jefe. Pues mira, la realidad es que para mí no fue difícil, porque, ¿verdad?, yo tengo una familia y pertenezco, ¿verdad?, a otros lugares. Y es verdad que el teléfono suena con menos intensidad y la presión en el cuerpo se siente distinta, pero los espacios que yo escojo para pertenecer son saludables. Y también me necesitan, ¿verdad? Mi familia me necesita. No se me hizo difícil, fue lindo el brinco, fue saludable. Pero usted no quería ese brinco, usted quería ganar. Pues mira, yo quería continuar sirviendo y volvemos, allí habían unos trabajos que se estaban haciendo y unas estrategias que necesitaban continuidad, pero la democracia es la que es y uno respeta los procesos en los que uno cree y sencillamente recibí el mensaje de que sencillamente ahí no era donde había que continuar y sencillamente tracé una estrategia nueva de ejecución en otro lugar. Con la misma verdad, con la misma pasión, con mi misma mente, con mi mismo corazón, porque se ejecuta con eso, con mente y corazón, pero en otro lugar. ¿Cómo fueron esos 4 años con Pedro Pierluisi? Pues mira, yo creo que la primera palabra es intenso, ¿verdad? Porque esa silla tiene 113,000 empleados, 123 agencias, 123 jefes de agencia. En ese momento la secretaría tenía 6 secretarías auxiliares. Y 14 billones de dólares locales y 60 billones de dólares federales. Así que es una silla bien intensa. Pero tengo que resumir que fue un trabajo y una experiencia bien linda. Fue un trabajo de servicio. Y la gente que uno escogió y que el gobernador escogió para que los rodeara era gente saludable. Así es que entre todos hicimos lo mejor que podíamos hacer con los recursos que teníamos y con las variables periferales que había en el momento. Y yo entiendo que históricamente se lograron un montón de cosas que eran extremadamente importantes en ese momento.
rescatar la credibilidad del gobierno con el gobierno federal, que era en extremo importante, se tenía que hacer en ese momento. Cerrar la quiebra, que nosotros podemos decir, pues, ¿qué es eso? Pues tiene unos impactos económicos que son a veces inexplicables, pero salir de una quiebra era en extremo importante para traer estabilidad al gobierno. Escoger gente buena, que nos aseguráramos que administraban y atendían y aceleraban la reconstrucción, que era un momento único y que no había ninguna estructura en ningún sitio para hacerlo. Venimos de pandemia, de cierres de gobierno y de otros escenarios que no necesariamente teníamos listos estructuras que respondieran a la ejecución de fondos federales que teníamos que hacer. Así que se crearon, se ejecutaron y esa rueda la dejamos corriendo bien rápido. Y se ejecutaron, porque Sí. una de las cosas que se le... A la administración de Pedro Pierluisi no se le adscribe, yo fundamentalmente no creo que se le adscriba ni corrupción ni mala voluntad, pero siempre había una situación de que en Puerto Rico hay un problema de ejecución. Usted era la jefa de gabinete. ¿Cuál era ese proceso para lograr ejecución? Pues mira, yo creo que lo más importante y lo que tenemos que entender es que hay un paradigma y que los gobernadores anteriores para proyectar ejecución identifican obras faraónicas para que todo el mundo las vea y el gobernador se alejó de esa estrategia porque habían tantas cosas que no se ven, que por décadas no se atendían. Los tubos de agua, los cables de luz, la reconstrucción de los sellados de techo de las escuelas, las columnas cortas. Nosotros teníamos un issue de seguridad, de estructura y una vulnerabilidad y eso no se ve, pero había que atenderlo y había que utilizar recursos, tiempo, recursos de la empresa privada y fondos para poder ejecutar. Así es que la mayor parte de las cosas que se tenían que ejecutar sí o sí, posiblemente no se ven, pero cuando uno ve las métricas y los números de gasto, la cantidad de proyectos FEMA que hubo cuando nosotros llegamos, que eran 100, y las que dejamos, que eran casi 9,000 cuando nos fuimos, hubo ejecución. Pues entonces ustedes renunciaron a lo goloso. Nosotros abrazamos y el gobernador abrazó lo que era una prioridad para Puerto Rico, se viera o no se viera, había que hacerlo. Y eso es un riesgo político, pero es lo que responsablemente uno tiene que hacer cuando administra sabiamente. Es un riesgo político y el gobernador perdió. Perdió. ¿Fue por eso? Pues mira, nosotros tenemos, y es una realidad, una sociedad un poco disfuncional. Lo vemos en las redes sociales, lo que se busca no necesariamente es la verdad, quizás es a veces lo burdo, lo que crea crisis, lo que nos atrae es lo que atiende nuestra necesidad de preocuparnos todo el tiempo. Y hay veces que tenemos a las personas correctas ejecutando de forma correcta y no nos los creemos. Y yo creo que a Puerto Rico le pasó eso, que no se creyó que nos iba bien, que no se creyó que teníamos gente buena y que creyó que en la promesa de otras cosas distintas había una mejoría. Pero eso lo va a ver Puerto Rico en 4 años. No sé. Ojalá se nos dé, porque Puerto Rico queremos que a quien quiera que esté ejecutando le vaya brutal. Pero entonces, si no se lo creyó o ustedes cometieron un error vendiéndolo, comunicándolo, ¿o qué pasó? Pues mira, a mí me consta que por cada ejecución hubo una estrategia de comunicación. Por cada ejecución se comunicó. Si hay más gente desinformando que informando, pues eso pudo haber sido lo que ocurrió. Pero independientemente, la ejecución y la comunicación van de la mano. Si la comunicación o el mensaje se distorsionó de camino, pues eso es un problema no únicamente del emisario, eso es un problema del canal, eso es un problema y de quien lo recibe, eso es un problema social. Ahora, secretaria Noelia García, había una percepción, y vuelvo porque tengo que mirar los contrastes entre lo que uno conoce y lo que se proyecta, ¿verdad? Y tampoco en los 4 años de Pedro Pierluisi yo nunca vi una persona que me dijera eso es una persona mala. O que no quiere el bien para Puerto Rico. No creo que nadie le adscribiera eso al gobernador. Pero sí le adscribían estar enajenado del pueblo, que mientras la gente estaba sufriendo
las situaciones de Luma, él estaba justificando a Luma. ¿Eso pudo haber sido un error también? Pues mira, ¿O eso es una percepción incorrecta? Sí, es una percepción incorrecta y quizás volvemos, el mensaje se diluyó y se decodificó por el camino, se malinterpretó, pero toda decisión que se tomó en el gobierno por 4 años se tomó por las razones correctas, analizando nuestros escenarios y pensando siempre en lo que más le conviene a Puerto Rico. Las decisiones que se tomen hoy no necesariamente tienen que ser iguales a las que se tomaron antes porque estamos en escenarios distintos, claro, ¿verdad? Con una maduración en administración y ejecución 4 años después. Así es que si hay algo me puede constar de propio y personal conocimiento es que las decisiones que se tomaron siempre se tomaron teniendo Puerto Rico primero, haciendo las cosas con ley y reglamento, asegurándonos que no tuviésemos que devolver dinero, asegurándonos que fuéramos responsables administrativamente de la responsabilidad que teníamos en las manos y sencillamente si se distorsionó el mensaje, pues ¿verdad? Esos son otros 20 pesos, pero la ejecución se realizó como se tenía que realizar en todo momento. El gobernador no estaba enajenado. No, precisamente. Usted que era parte de ese núcleo. Precisamente por no estar enajenado, independiente hubo decisiones que quizás no proyectaran bien, se tomaron las decisiones que se tenían que tomar en el momento que se tenían que tomar, sin importar en ocasiones proyección. Eso es no estar enajenado y saber quizás la consecuencia, ¿verdad?, de las decisiones independientemente de proyección. Se hizo lo que tenía que hacer y lo correcto en el momento que se tenía que hacer. ¿Cuál fue el momento más duro de Noelia García como secretaria de la Gobernación? Mira, la red eléctrica siempre fue el tema más difícil de explicar. ¿Por qué? Porque mientras la gente no tenga luz no lo va a entender. Y porque es bien difícil entender que la reconstrucción de un sistema tan complicado, tan vulnerable y tan descuidado, no hay nada que tú puedas hacer inmediatamente que solucione el problema ahora. Esto es como un embarazo. Tú quieres tener un bebé mañana, pero tienes que esperar a que todo se cuaje, a que todo se diseñe, a que todo se forme, porque adelantar un proceso va en contra de la misma salud de ese propio bebé. Así es que hay un proceso de reconstrucción que nos limita de 2 formas. Primero, que tenemos que rediseñarlo porque no podíamos construir lo mismo que teníamos antes porque ya no nos funcionaba. Las torres y las subestaciones que estaban en áreas inundables no las podíamos reconstruir en el mismo lugar, ni con la misma tecnología. Teníamos que diseñar, someter permisología y sencillamente era un producto distinto. Y segundo, los fondos no eran nuestros. Si nosotros hubiésemos tenido 10 billones de dólares con instrucciones puertorriqueñas y criollas, esto hubiese corrido mucho más rápido. Pero teníamos 10 que después se convirtieron en 14 porque pusimos a la gente que sabía a buscar más dinero. Y de repente pueden ser más. Pero son fondos federales que vienen con unas instrucciones en extremo específicas y que nos están regalando 14 billones de dólares. No tenemos que devolverlos, pero tenemos que seguir unas instrucciones complicadas, que tuvimos pericia, porque integramos a la gente correcta que supiera cómo hacerlo para asegurar que no tuviésemos que devolver un peso, pero es un proceso que no nos despinta a nadie. Ese fue el tema que quizás más le... Y explicarlo le quitó el sueño. Tampoco. Le quitaba el sueño. Sí, claro, porque recibir una llamada de un alcalde, nosotros teníamos 3 razones por las cuales pudiera haber interrupción de servicio. Primero, que hubiese una reparación. Segundo, que por el clima hubiese una interrupción. Y tercero, que por la vulnerabilidad de ese sistema y por lo viejo que estuviese, se cayó y se dañó algo. Así es que iban a haber más interrupciones que nunca, porque habían 3 variables que interrumpían el servicio. Y explicar eso, la gente no tiene la paciencia ya para sencillamente uno explicarle. Ellos no quieren entender razón, pero nadie quiere entender razón. Pero esa impaciencia es una impaciencia justificada. Porque en la medida en que tú vives el resultado y tú pagas la luz todos los meses y sostienes el sistema y pagas contribuciones, etcétera,
Cuando se te va la luz, a ti, o sea, la explicación esa de que el sistema es obsoleto, no me te devuelve da la ni luz, paz, ni no, by the way. no. Lo que pasa es que a diferencia de cualquier otro momento, Puerto Rico ya estaba trabajando con la solución a mediano y a largo plazo. A inmediato le toca a cada uno en tener un plan, en reconocer que su país está en reconstrucción, y no solamente de energía, de agua, porque en Puerto Rico llevamos agua a cada casa y cada hogar puertorriqueño porque bombeamos, y el sistema es en extremo complejo, a diferencia de Florida, que tú coges un tubo, le das una inclinación y llega al otro lado sin tener que bombear, sin tener que, si se va la luz, tener plantas en las subestaciones. Puerto Rico, nosotros vivimos en un paraíso, pero mantener ese paraíso es complejo y es costoso. ¿Ustedes dejaron un paraíso? Puerto Rico es un paraíso. Pero lo dejaron paradisíaco. Nosotros mejoramos y encaminamos un plan de reestructuración y de remodelación de ese paraíso. Claro que sí. Puerto Rico en 5 o 7 años no va a ser el mismo. La Zapata se está construyendo y nosotros nos tenemos que creer que Puerto Rico va a ser un lugar mucho más estable de lo que es ahora, porque encaminamos y tenemos los fondos para hacerlo. Y hay gente y dinero para poder hacerlo. ¿Que nos va a tomar tiempo? Nos va a tomar tiempo, pero Puerto Rico, el Puerto Rico de nuestros hijos no va a ser el mismo que el Puerto Rico nuestro. Eso es un hecho. ¿Y eso usted se lo atribuye a la administración de Pedro Pierluisi? Eso se lo atribuimos a la Zapata, sí. ¿Sabes qué? Antes que nosotros, hubo gente en la administración de Ricardo Rosselló que trabajó con fondos federales, que hizo negociaciones para que esa Zapata se pudiera dar. Y muchos de los proyectos que se van a inaugurar ahora vienen desde antes. El otro día escuché la entrevista al secretario del Departamento de Transportación de las Públicas, que todavía se están trabajando con proyectos de Hugo y de Hortensia. Pues lo que no se hizo, por la razón que sea, 15, 20 años atrás, se encaminó. Ahora, en la administración de Pedro Pierluisi, que quién tiene la culpa de que no se haya hecho anteriormente, ¿qué importa? Se va a hacer. Ahora, no todo se puede hacer a la vez. Se buscaron los fondos, se hicieron los diseños, se buscó la permisología y estamos listos para ejecutar. Pero tú no puedes atender todas las calles de Puerto Rico a la vez, porque se tienen que transitar, así que tiene que haber una planificación. Y al que no le toque todavía esa mejora, pues va a levantar bandera y se va a molestar. Pero hay un plan y hay recursos identificados y hay diseño y está la mayoría de las cosas que se necesitamos para de facto poder disfrutar ese paraíso, están encaminadas. ¿Y sabes qué? Apuesto que hay gente buena que le va a dar continuidad a lo que Puerto Rico continúa necesitando. No tengo por qué pensar otra cosa. Y no siente, como mucha gente siente, que todavía esa contienda primarista permea en la administración pública de hoy de Jennifer González. Pues mira, no pues sé. yo todavía oigo a la gobernadora decir, es que esto no se hizo en el pasado, yo tomé esto así, yo cogí este así, secretarios diciendo, le menciono varios casos, el del secretario de Corrección, que dijo en estos días, estoy trabajando con un departamento que heredé, obviamente diciendo que no lo heredó tan bien. También escuché al secretario del de Desarrollo Económico y Comercio decir que esa gran gestión que se le atribuye a Manolo Sidra no era tanto porque tenía 14,000 casos en atraso para otorgar incentivos. Hay que analizar hay una narrativa. ¿De dónde venimos? Quizás habían 100 antes de él. Claro, pero entonces hay una narrativa que continúa siendo la misma. Mira, yo creo que echar culpas y debemos de comparar con resultados. Todos recibimos un producto imperfecto, unas agencias imperfectas, porque el gobierno todavía necesita inyectar eficiencia y necesita hacer cambios a nivel de la base de leyes orgánicas para integrar mayor rapidez, menor burocracia, pero la mayoría de esa burocracia está legislada, así que hay que ir atrás a repensarnos y identificar cuál debe ser la misión verdadera de cada agencia.
pero el cuatrenio anterior no era el momento necesariamente de que la prioridad fuera la reconstrucción de la agencia. ¿Por qué? Porque para empezar ni siquiera teníamos una legislatura que nosotros le enviáramos un proyecto y hubiese una confianza y hubiese una química mucho más saludable para que pasaran y fluyeran esos proyectos. Además de que la prioridad... Hubo desconfianza siempre en ese proceso. No teníamos una legislatura amiga, punto. Esa es la realidad. El gobernador decía a cada rato, tú mandas un caballo y sale un camello. Entonces, si tienes que volver para atrás para arreglar, pues pierdes tiempo. Y el tiempo es en extremo importante. Así es que la prioridad era la reconstrucción. Y nosotros creamos estructuras dentro de cada agencia para que la prioridad, que era la reconstrucción, para que no nos quitaran ni un peso ni perder un peso, se moviera a una velocidad ideal. Ahora, el gobernador cambió de opinión, secretaria. Cambió de opinión, o sea, él entró muy defensor de Luma y de repente hay audios y videos de él ya cuando se las estaba viendo a Joraito decir, ya yo me cansé, hasta aquí yo llegué, no les voy a pagar ni un peso. Esa relación varió, de hecho, a usted se le critica porque en algún momento se declaró como que iba a fiscalizar esto y dijo que le iba a estar respirando en la nuca a Luma. Y así se hizo. Pero le respiró en la nuca a Luma. Mira, nosotros no podemos migrar de una estrategia que pensamos que no funciona y se cambió por ley, nosotros no lo cambiamos. Recibimos una estructura nueva, una corporación, una P3 nueva, y había que comenzar a fiscalizar y había que comenzar a establecer cuáles eran las prioridades que entre gobierno y esa compañía se tenían que ejecutar. Y uno no puede desde el principio utilizar todas las estrategias inclusive la de cancelación de un contrato, para lograr ejecución. La maduración de la compañía y de la corporación tiene un momento y uno empuja y se asegura que estimula la ejecución apta para cada periodo. Tengo la impresión, por las cosas que me está diciendo, que usted atribuye muchas de las cosas que no salieron o que no se vieron en la administración de Pierluisi a una complicidad de elementos, ¿verdad? Una legislatura que no era amiga, que no era de confiar, un contrato recién heredado de Luma que había que estar explicándolo todo el tiempo. Pero ¿usted cree que públicamente, en términos de proyección, se consumió la administración con el tema de la energía eléctrica? Bueno, lo que pasa es que eso era ciertamente un asunto que está latente en el hogar de cada puertorriqueño. Es un tema que aunque se adelante, como no está resuelto finalmente, al puertorriqueño no le satisface. Pero uno tiene que andar siempre con la verdad y uno tiene que decir, mira, toda la fiscalización que nosotros hicimos y nosotros entendimos que se ejecutó como se tenía que haber ejecutado en el momento que se ejecutó. Y cuando se le pidió el cambio de gerencia a Luma, porque no estaba respondiendo, eso ocurrió en menos de 6 meses. Y ellos estaban trancados, y eso se dio porque se dio. Con el cambio de gerencia de Luma, que uno no toma esa decisión a la ligera, pedir el cambio de administración, uno no puede tomar esa decisión a la ligera porque eso atrasa los procesos administrativos de lo mismo que tú estás pidiendo que se acelere. Así es que eso ocurrió porque entendíamos que era lo que teníamos que pedir. Llegó la nueva administración y hubo unas mejorías y el señalamiento siempre fue: tus comunicaciones no están funcionando. Inclusive, uno de mis señalamientos fue que la decisión de estrategia de Luma de comunicaciones siempre fue desacertada. Entonces, ellos me podían presentar en una reunión todo lo que nosotros señalábamos corregido, atendido y quizás hasta maximizado, porque Luma logró con FEMA el poder conseguir casi $2 billones adicionales en la poda. Y los otros días se anunció que los permisos no estaban listos, pero es que esto es bien complicado. Primero tú le pides el dinero a FEMA, tú tienes que presentar evidencia hasta la saciedad, te lo aprueban y después comienza el proceso de permisología.
todo tiene un proceso de maduración y hay cosas que no se pueden acelerar. No tuvo tiempo. Nadie, para poner a Puerto Rico como se necesita, en 4 años, nadie lo puede hacer. Pedro Pierluisi no tuvo tiempo de establecer la zapata, pero no madurarlo para recoger los resultados. Es que la reconstrucción de Puerto Rico no es para 4 años. No pudo recoger los resultados. Bueno, algunos inmediatos. De 100 proyectos que habían, se lograron 9,000 en 4 años. Eso fue impacto directo a la infraestructura de Puerto Rico. Lo que pasa es que tú no reconstruyes a Puerto Rico en 4 años. Y ¿sabes qué? Yo creo que el pueblo también lo sabe. Y hay unas reconstrucciones que son mucho más extensas y profundas que tú no puedes acelerarlas, porque acelerarlas en el momento inadecuado no le hace bien a Puerto Rico. Y todo lo contrario, pudieras desperdiciar los fondos federales que no te están costando y atenderlos de la forma equivocada. Así es que yo creo que la estabilidad que le dio el gobernador Pedro Pierluisi y su administración a Puerto Rico por 4 años tuvo el fruto que tenía que haber dado por esos 4 años. Hubo una estabilidad nunca antes vista. Nosotros rescatamos el nombre de Puerto Rico ante el gobierno federal y quizás ahora decir eso no tiene peso, pero no haber tenido credibilidad hubiese imposibilitado todo lo que se logró en vivienda, con los fondos federales, en educación. Nosotros tenemos un síndico en educación. Nos habían congelado todos los fondos, no podíamos ejecutar. Se lograron las columnas cortas, se logró la estrategia de reconstrucción de las escuelas. No se pueden hacer todas a la vez, pero se comenzó. ¿Sabe que todavía me está hablando como una secretaria de la Gobernación? Yo siempre voy a ser administradora. Eso, ¿verdad? Lo llevo con mucha pasión. Y Puerto Rico me robó el corazón. A mí me fascinó mi trabajo. Fue un privilegio hermoso. Y se hizo desde unos zapatos de servicio y se hizo desde unos zapatos de desprendimiento y con la convicción y el compromiso de que aquí hay un equipo espectacular, gente buena que está por las razones correctas en esa silla y fuimos de Puerto Rico 200%, el resultado en proyección, independientemente del que sea, en ejecución fue el que fue y estamos agradecidos de la vida de que nos haya dado esa oportunidad del gobernador y estamos complacidos con la ejecución que se hizo por esos 4 años. Todavía le falta mucho a Puerto Rico, pero recordemos, venimos de bien atrás. Le metimos duro y todavía nos falta por recorrer. Y yo no sé si este comentario, no sé, es medio extraño, pero yo lo he llegado a pensar, esa pasión que usted me demuestra aquí ahora, y yo lo sé por los compañeros, ¿verdad? De cuando estaban en vivo con usted o lo que sea. Esa pasión despertaba los haters. Era como que era una defensa que podía caer mal. Una defensa muy apasionada, que era su trabajo. Pero la gente llegó incluso a poner en usted la fuerza de me cae mal esta administración. Mira, volvemos. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y yo soy una persona apasionada. Ahora, solamente puedo ser apasionada por lo que creo, por lo que estoy segura. Me tiro con toy tenis si estoy convencida de que persigo las razones correctas, lo justo, lo que verdaderamente puede bendecir a Puerto Rico y me convence, ¿verdad? El motivo y la misión. Si no, no me sale pasión. Así es que yo siempre voy a defender lo que creo. Y Puerto Rico vale la pena ser apasionado por Puerto Rico. Vale la pena tirarse con Twitter por Puerto Rico. Vale la pena insistir en buscar todos los recursos disponibles para que esto funcione. Nosotros vivimos en un paraíso. A mí me encantaría seguir viviendo aquí y todavía Puerto Rico tiene muchas cosas que pulir y son posibles pulirse. Así es que la pasión solamente viene cuando hay una razón de peso por la cual tirarse. Gracias, secretaria. Siempre a la hora. Yo le seguiré diciendo secretaria. Noelia. Yo siempre respeto las posiciones de la gente cuando las ocupan y hay veces que, y en esto
lo digo como lo siento. Hay veces que las proyecciones a veces son difíciles de manejar. Yo conozco a Noelia García desde que Noelia García era una nena. Ha pasado un tiempo, era una nena y era así mismo apasionada, ¿verdad? Y yo también tengo yo nunca levanto el Women's Card, ¿verdad? Nunca levanto esa tarjeta. Pero yo creo que cuando han habido secretarios de la gobernación fuertes, pues eran fuertes. Cuando son secretarias de la gobernación mujeres, pues son unas bichas. Y eso es verdad. Eso es como se percibe y eso es como la gente lo dice. Mira, la autoridad, si no viene abrazada y de la mano del respeto, no vale la pena tenerla. Y yo creo que algo lindo que pasó en esta administración es que no trabajamos con una autoridad y un mollero tirano. Fue por respeto. Y la dinámica que hubo entre los secretarios y obviamente con el gobernador fue a base de respeto. Yo confío en el profesional porque respeto su capacidad de profesional y de ser humano. Y cuando hay esa combinación entre cerebro, que lo tiene que tener, y corazón, entonces la química se suelta y todo fluye y volvemos. Siempre, de vez en cuando, ciertamente hay que levantar banderas. Por ahí no es. La política pública es esta. Nos vamos por aquí. Pero siempre va de la mano la autoridad con el respeto, porque de lo contrario se desploma todo. ¿Valió la pena? Súper valió la pena. Fue un privilegio y fueron 4 años, 8 años, porque yo estuve en distrito de convenciones 4 años anteriores en Irma, María, pandemias, terremotos, fueron 8 años bien intensos. Sí, faltaban ovnis y parece que... Pero valió la pena, claro que sí, servir siempre vale la pena. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, amigos. Esta ha sido la exsecretaria de la Gobernación de Puerto Rico bajo la administración de Pedro Pierluisi, Noelia García Brdales, en una edición más del Pulse de la Mañana, edición estelar.